Y en el apartado del chat les debe aparecer que ya se está grabando lo que es la sesión. Entonces, para que todos estén enterados, vamos a continuar con lo que es la clase. Habíamos estado platicando de lo que eran las cenizas y lo que estábamos viendo es que era el residuo inorgánico una vez que nosotros generábamos lo que era la incineración de nuestros productos alimenticios. En este caso, nosotros vamos a quitar la materia orgánica que estuviera presente en nuestro alimento y vamos a estar generando lo que es un residuo específico. Cuando hablamos de este tipo de residuos, nosotros tenemos que tomar en cuenta que hay ciertos cuestionamientos que al momento de estar componentes, vamos a ponerle así, hay ciertos componentes que al momento de estar nosotros trabajando con temperaturas muy elevadas, se nos van a empezar a volatilizar y vamos a empezarlos a perder directamente al momento en que nosotros vayamos a estar haciendo la devaluación de la ceniza. Entonces, si nosotros queremos trabajar con una, ¿cómo se llama? Con un análisis elemental, que ya sea que nosotros queramos visualizar fósforo, hierro, calcio, zinc, magnesio, manganeso, etcétera, porque hay muchos tipos de ¿cómo se llama? De compuestos inorgánicos que nosotros pudiéramos estar visualizando en los alimentos. Por ejemplo, si nosotros trabajamos con un cereal de desayuno, este tipo de cereales de desayuno están fortificados para que tengan toda esta cantidad de minerales anexos a ellos y podamos decir que es un alimento completo. Entonces, cuando estamos hablando de este tipo de alimentos, nosotros necesitamos generar lo que son esas técnicas, esas metodologías para decir, oye, pues sí, tienes tanta cantidad de ceniza, pero de esa ceniza, ¿cuánto es fósforo? ¿Cuánto es hierro? ¿Cuánto es, cómo se llama, calcio? ¿Cuánto estaríamos viendo que es sodio? Etcétera, etcétera. Entonces, desde ese punto de vista, las cenizas se nos quedan algo cortas al momento en que nosotros estamos visualizando lo que es la técnica. Hay muchas maneras en que nosotros vamos a volatilizar ciertos compuestos y hay compuestos muy frágiles que se van a ir perdiendo al momento en que nosotros le vamos a poner la temperatura. Y ojo, esto es normal, es algo que va a pasar. Entonces, nosotros si queremos generar una, ¿cómo se llama? Una prueba elemental, o sea, que nosotros queremos buscar hierro, fósforo, lo que les acabo de comentar. De esas cenizas que nosotros estamos utilizando, tenemos que tener técnicas distintivas que nos vayan a estar validando que nosotros podamos decir, es que este producto, así tal cual como estaba, así se quedó. Entonces, contiene lo que nosotros no queremos que se volatilice, que es lo que nosotros vamos a buscar. Entonces, desde este punto de vista, nace una vertiente de lo que son las cenizas. Habíamos estado platicando, y lo voy a poner otra vez en contexto cuando estábamos viendo lo que son estas metodologías, que las cenizas como tal, nosotros teníamos que hacer una precalcinación donde nosotros estábamos eliminando toda la materia orgánica antes de meterlo a un espacio, en este caso una mufla, para nosotros poder hacer una incineración adecuada. Una vez que estaba dentro de la mufla, nosotros lo dejábamos reposar 24 horas y luego por cambio de peso nosotros veíamos y visualizábamos cuáles eran las características de nuestro producto. Cuando estemos trabajando con estas partes donde nosotros queremos ver y hacer una revisión elemental, nosotros tenemos que buscar la manera de obtener esas cenizas de alguna otra forma. ¿Por qué? Porque no queremos que se nos vayan a perder ciertos compuestos que se pueden llegar a volatilizar por el hecho de que estamos usando 500 grados centígrados, 600 grados centígrados, etc. Entonces, desde este punto de vista, lo que se hace es utilizar esta técnica de cenizas en húmedo. Estas cenizas en húmedo nos van a ayudar y nos va a dar el pie para generar nosotros ciertas metodologías conexas. Por ejemplo, un espectro de masas, nosotros lo vamos a empezar a utilizar con una ceniza en húmedo y con este espectro nosotros vamos a poder ir visualizando ciertos elementos que están contenidos directamente en los alimentos. Ojo, ¿cuándo es que se van a realizar estos análisis elementales? Cuando sea requerido. No todos los alimentos necesitan tener específicamente la cantidad de minerales que están contenidos en este mismo. Entonces, por ejemplo, en los productos de desayuno nosotros queremos recalcar que tiene este y tiene este valor y tiene este otro y adicionado, y ahí te lo ponen, adicionado con vitamina A, vitamina E, vitamina no sé qué, vitamina mineral no sé qué, tiene zinc, tiene hierro, tiene fósforo, tiene calcio, tiene... Entonces ahí te lo van enlistando como una lista de beneficios extra
que tú estás obteniendo de un alimento. Ahí sí te conviene que tú tengas definido cuáles son los productos que están conteniendo, los minerales que están ahí en nuestro alimento. Pero, por ejemplo, en los demás alimentos que no estamos viendo esa característica, nosotros nada más vamos a necesitar sodio y ya, para de contar. Nosotros hacemos una medición de sodio porque en las etiquetas nutrimentales, por normativa mexicana, nosotros tenemos que poner que tiene tantos miligramos de sodio en 100 gramos para que las personas lo puedan saber. Entonces, si nosotros queremos hacer esta tecnología, pues nosotros vamos a aplicar lo que son las cenizas en húmedo. Pero como les digo, a menos de que esté indicado que nosotros vayamos a hacer todos los demás, ¿cómo se llama? Minerales o todos los demás compuestos, no es necesario. Entonces ya nosotros vamos validando, bueno, a lo mejor en nuestra empresa de alimentos donde usted les toque trabajar, no tienen las instalaciones para hacer, ¿cómo se llama? Una espectroscopía de masas para poder visualizar el hierro que estuviera contenido o otro tipo de compuesto que estuviera, que sería difícil de identificar de otra manera. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es llevarlo a un laboratorio que se dedique única y exclusivamente a este tipo de análisis y ellos nos regresan el resultado. Entonces es mucho más sencillo que nosotros pongamos directamente la técnica, etcétera, mejor mandarlo a una tercería, una persona que tenga todas las maquinarias, tenga la técnica montada, entonces fácilmente nosotros podemos obtener lo que es el resultado de regreso. Muchas empresas hacen eso, entonces si me está pidiendo por regulación que tiene que venir el sodio, pues yo no lo puedo hacer, lo mando en una tercería y alguien más lo puede hacer y me lo puede regresar y yo ya nada más anoto mi resultado. Entonces, no en todas las empresas de alimentos van a tener estas características. Si ustedes trabajan en un laboratorio de análisis, ahí sí, ahí ya va a depender. Si ellos ofrecen ese servicio, pues van a tener montadas estas técnicas con todas estas maquinarias. Por ejemplo, en lo que es la determinación de sodio, nosotros podemos hacerlo de una manera colorimétrica. Nosotros hacemos, ¿cómo se llama?, la disolución de nuestro producto y con estándares nosotros podemos, mediante una titulación, ver un vire de color específico para que nosotros podamos visualizar cuántos, ¿cómo se llama?, cuántos miligramos de sodio pudiéramos estar teniendo dentro de nuestro producto. Ojo, aquí nada más sería como, tendríamos que utilizar algunas tablas que ya vienen conexas que están directamente en internet o que están en el Código Alimentarios y etcétera, etcétera. Pero aquí nosotros partimos, nuestro principal objetivo, lo que nosotros estamos revisando no es el alimento per se, sino son estas cenizas que nosotros estamos obteniendo directamente de lo que son estas técnicas. Entonces la ceniza húmeda lo que va a hacer es que va a oxidar la materia orgánica usando ácidos y agentes oxidantes. ¿Cuáles son los más usados? Sulfúrico, nítrico y perclórico cuando estamos generando lo que es estas características en ebullición. Tenemos que tomar en cuenta que si estamos usando ese tipo de compuestos, tenemos que usar una campana de extracción porque nos podemos lastimar nosotros mismos, nuestros pulmones. Tenemos que tener mucho cuidado al momento de estar abriendo y cerrando y trabajando lo que son los ácidos porque nos podemos quemar directamente las manos, podemos salpicar o, ¿cómo se llama?, las áreas y se pueden empezar a corroer. Podemos dañarnos la piel en general, la ropa en caso de que no estemos cubiertos de una manera adecuada. Entonces, para poder hacer estas técnicas tenemos que tener más tecnología de por medio. Cuando estábamos hablando de ceniza, simplemente carbonizábamos, metíamos en la estufa o en la mufla y ya, se acabó. No había más, no había ningún tipo de químico ni nada. Aquí sí tenemos que tomar en cuenta que para poder hacer la oxidación completa de esa materia orgánica y poderla eliminar de nuestra materia inorgánica, nosotros tenemos que usar estos ácidos fuertes para podernos deshacer de ella. Entonces, aquí sí como tip, en general, el día de mañana que ustedes estén en una industria o estén trabajando en un laboratorio, sí tengan mucho cuidado al momento de estar generando lo que son estas técnicas, no se distraigan, no jueguen con los químicos, porque sí son fuertes, sí les pueden causar daño directamente a las manos o donde sea que les vaya a caer. Tengan mucho cuidado y busquen la información de cómo tratar las quemaduras de ese tipo de químicos, porque muchas veces lo que hacemos cuando nos cae alguna solución es que metemos las manos al agua
nos quemamos, empezamos a sentir que nos quema y metemos las manos al agua. Pero cuando trabajamos con químicos, sobre todo con ácidos, hay algunos ácidos que van a reaccionar y van a generar algo más fuerte, o sea, van a tener una reacción todavía más pesada en nuestra piel al momento en que entran en contacto con el agua. Entonces, en vez de ayudarnos y quitarnos esa sensación que tenemos que nos está picando, nos va a dar todavía más y podemos generar una quemadura un poco más fuerte. Entonces sí tenemos que tener cuidado al momento de estar haciendo este tipo de técnica. Entonces nada más como dato para que ustedes el día de mañana que trabajen en un departamento, en un laboratorio o que les toque hacer práctica, si lo tomen en consideración, pues hay nada más que saber utilizar lo que son estos químicos y todo esto se tiene que realizar en una campana de extracción porque ¿cómo se llama? Los compuestos que se están generando todo lo que es la volatilización de la materia orgánica en combinación con estos agentes oxidantes fuertes van a generar unos olores bastante característicos, bastante fuertes y pueden llegar a ser peligrosos. Entonces, en esta, la muestra se va a disolver en ácidos o agentes oxidantes fuertes y se va a calentar hasta que se digieran sus componentes orgánicos. ¿Cómo le vamos a calentar? La podemos utilizar un horno que llega a 350 grados. La podemos poner en una mufla en caso de que podamos hacer que trabaje a 350 grados. La podemos poner en una estufa y calentarlo a flama directa hasta que llegue a 350 grados. Aquí no necesitamos más y lo único que vamos a hacer es validar qué tanto materia orgánica va a tener nuestro producto, así cuánto tiempo nosotros lo vamos a estar dejando en este tratamiento de 350 grados. Aquí sí tienen que buscar específicamente la técnica para cada uno de sus alimentos porque van a variar. Entonces podríamos estar 15 minutos y a lo mejor podríamos estar una hora a 350 grados. Pero lo más probable, lo que nosotros vamos a estar haciendo es un inter de alrededor de unos 30 minutos en lo que nosotros estamos generando este calentamiento. Ojo, vamos a desnaturalizar todo. Aquí no queremos que quede nada de materia orgánica. Aquí lo único que queremos es que quede lo inorgánico. Entonces, en base a eso, esta muestra que nos va a quedar la vamos a poder directamente utilizar en otro tipo de maquinarias. Aquí podemos hacer algunos tipos de análisis espectroscópicos como la absorción y la emisión atómica. También podemos estar hablando de algunos tipos volumétricos como algunas titulaciones para medir calcio o complejos acompañados directamente de esto. Y esto nos puede servir para visualizar cómo estamos en cuestión de conservadores al momento en que estamos utilizándolos en alimentos, si estamos usando el adecuado o si nos estamos pasando, porque a veces pasa que tenemos un alimento y dicen las personas que se dedican a esto, pues si tantito conservador me ayuda a que dure un año, pues mucho conservador me ayuda a que dure 2. Pero no, así no funciona. Entonces, nada más para evitar que haya ahí alguna, ¿cómo se llama? Pues adulteración en ese sentido, pues podemos generarlo a raíz de este análisis y podemos utilizar esas cenizas para poder visualizar directamente lo que es estas técnicas elementales subsecuentes. De aquí ya podemos generar sodio, podemos generar fósforo, podemos hacer hierro, podemos hacer todo esto. Ojo, esta no nos va a servir sola. Sí lo podríamos tratar, pero tenemos que tener mucha pericia a la hora de la técnica, que no vayamos a estar, ¿cómo se llama? Contando en el peso el hecho de la humedad que nosotros le estamos poniendo por pérdida de peso para saber cuánta ceniza nos quedó. Entonces es más utilizada y más exacta la anterior porque no estamos metiendo ningún tipo de químico que pudiera estarnos interfiriendo directamente en lo que es la muestra. Entonces, esta más que todo, las cenizas en húmedo la hacemos como algo intermedio para otro análisis. Entonces aquí, pues, ¿cuáles son las ventajas? Los minerales usualmente permanecen en solución y casi no hay pérdida de minerales por volatilización debido a que se utiliza a menor temperatura. Este tipo de oxidación es corto y requiere de una campana de extracción y estufa, pinzas largas y equipos de seguridad. Más sin embargo, sí necesita una supervisión continua por parte del operador en como ventajas. Se necesitan algunos reactivos que pueden ser corrosivos. Solo se puede procesar una muestra a la vez. No podemos procesar muchas porque podríamos llegar al error o nos podemos lastimar nosotros mismos por tratarlas de procesar todo a la vez. Y se necesita trabajar en una campana de extracción y con guantes y lentes de seguridad y todo lo que llevaría implicado para que ustedes no se logren lastimar. Ojo, al momento en que a veces estamos trabajando en algunos laboratorios, y eso se los digo como dato, es que te acostumbras a los
olores fuertes, a los olores de los ácidos, sobre todo cuando trabajas, y más adelante lo van a ver, como las técnicas de fibra o de proteína, son bastante fuertes, pero te acostumbras malamente. Eso no se debe de hacer. Entonces la gente, como ya no les empieza a calar en la nariz, dejan de usar lo que son los equipos protectores. Entonces nada más sí tengan en cuenta que todo químico que respiren les puede traer daños a la salud eventualmente. Entonces, la última de las técnicas de ceniza que nosotros podemos estar viendo, y esto es más compleja, más cara y rara, rara. Realmente en alimentos es extraño que nosotros la veamos aplicada. Para otras industrias se usa, pero no se usa tampoco tan, ¿cómo les pudiera decir? Tan frecuentemente. Aquí las maquinarias son caras, a la N potencia son bastante caras para poder generar lo que es esta técnica, pero si está justificado, si nosotros estamos buscando una valoración elemental de algo que no se tiene que, ¿cómo se llama?, volatilizar, y que nosotros todavía lo estamos perdiendo al momento en que estamos generando esa ceniza húmeda, pues aquí esta es la opción para que nosotros podamos ahora sí decir, bueno, ya acabamos con esa materia orgánica y aquí ya no se nos debería de volatilizar absolutamente nada, ya debería de quedar todos y cada uno de los elementos que pudiéramos estar visualizando. Pero aquí ya son cosas más complejas, algunos halógenos muy específicos, o sea, no es algo que nosotros vayamos a ver naturalmente en lo que son las instalaciones de los alimentos, ni mucho menos. Entonces, nada más se les menciono para que sepan que existe, porque es algo que el día de mañana a lo mejor a ustedes les toca trabajar en una industria que realmente la hacen, pero no es tan común. Y ¿cómo se llama? Sí es una, pues realmente no implica mucha ciencia hacia nosotros, porque como es una maquinaria, la maquinaria nos hace todo. Entonces lo único que vamos a hacer es que aquí vamos a trabajar con 150 grados centígrados, entonces no vamos a hacer mucho más. Los alimentos van a ser oxidados por un vacío parcialmente, va a ser generado por lo que es un oxígeno naciente. Este oxígeno naciente va a ser generado por un campo electromagnético. Entonces, bueno, a ver, vamos a hacer una explicación muy leve y no me voy a meter mucho en lo que es la química implicada alrededor de esto. Entonces, este proceso ocurre a una temperatura muy inferior de la mufla, evitando así la volatilización de la mayoría de los elementos. Las estructuras cristalinas comúnmente permanecen intactas, y aquí lo que nosotros vamos a hacer es que se introduce una pequeña cantidad de oxígeno cuya molécula se rompe para formar oxígeno naciente. Esto mediante el uso de radiofrecuencias. O sea, nosotros necesitamos tratar el oxígeno con el que vamos a hacer la oxidación de la materia orgánica con un campo electromagnético, para que se genere este oxígeno naciente, y que luego este oxígeno naciente interfiera en lo que es nuestro alimento y nos ayude a oxidar y retirar lo que es la materia orgánica. Entonces, una vez que ya retiramos la materia orgánica, lo que nos quede es la ceniza que nosotros podemos utilizar para hacer la medición de parte elemental. Por eso les digo que esta técnica es bastante, pues única. No vamos a verla muy seguido, porque sí tenemos que comprar maquinarias específicas para hacer la inyección del oxígeno, para generar el vacío donde vamos a inyectar ese oxígeno, para hacer la corriente electromagnética con radiofrecuencia, para poder generar ese oxígeno naciente, que es el que va a estar actuando directamente con nuestro producto, para poder ahora sí obtener, o sea, oxidar todo lo que es nuestra materia orgánica, eliminarla, y luego ahora sí obtener nada más la materia inorgánica y poderla utilizar directamente en una subsecuente adecuación o subsecuente análisis. Entonces, en base a eso, pues ya ustedes imaginarán, si nosotros la quisiéramos aplicar como una técnica común, pues por pérdida de peso nosotros pues, también podríamos decir, bueno, si yo tenía tanto y esta era mi muestra y luego salió en tanto, pues por pérdida de peso yo puedo decir que la ceniza total es esto. Ajá. Aquí sí podemos obtener una ceniza total, porque nos va a dar, y todavía nos va a dar un dato más adecuado o más exacto de la ceniza total que podríamos tener en el alimento. Más sin embargo, pues con la complejidad, el costo y todo lo conexo con ello, pues no es tan utilizado. Aquí sí ellos dijeron, ¿sabes qué? No.
La gran desventaja, y lo van a poner si ustedes buscan directamente lo que es esta técnica, la gran desventaja que todo el mundo maneja es el costo excesivo del mantenimiento de lo que es el equipo y la aplicación, o sea, montar la técnica y todo eso, pues sí nos lleva, y ustedes ya se imaginarán todo lo que conexo que se tiene que hacer para lograr todas esas condiciones y poder eliminar esa materia orgánica. Entonces, versus la mufla, que nada más la teníamos que poner en una llamita, esperar a que dejara de salir humo y luego meterla a 500 grados y dejarla 24 horas, pues la complejidad sí es bastante distintiva. Entre cambiar un oxígeno y generar vacío, etcétera, etcétera, pues ahí tenemos el día y la noche en lo que son las técnicas analíticas. Entonces, esa sería la última que nosotros estamos viendo. ¿Existe alguna duda por aquí?